En Efesios capítulo 6, un pasaje que ya se leyó hace poquito, versículos 10 al 20, es donde vamos a estar eh, reflexionando, escuchando lo que el Señor también quiere decirnos en esta mañana. Ha pasado el tiempo, hemos recorrido el libro de Efesios. Estamos llegando al final de este libro que hemos estado estudiando y creo que ha sido muy hermoso ver cómo uno al contexto del libro, ¿verdad?, va encontrando bastante más sustancia que solamente en pasajes sueltos, a veces como a veces nos acercamos a la palabra del Señor. Entonces quiero que reflexionemos en esta mañana sobre el tema que tiene como título La batalla espiritual. Como dije, ya leímos los versículos 10 al 20, no lo vamos a leer de nuevo, vamos a omitir ese espacio. Y el apóstol Pablo en este libro ha estado enfatizando desde el inicio, desde el comienzo, que Dios antes de la fundación del mundo tenía un plan. Y ese plan de Dios consistía, vamos a tratar de resumirlo en breves frases, ¿verdad?, en crear una nueva humanidad. Esa nueva humanidad la crearía a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y finalmente lo que Dios también tenía en su plan y sigue desarrollando en su plan es unir a la iglesia y a toda la creación bajo ese señorío. De eso, en alguna medida, es lo que la carta de Efesios nos ha venido hablando en estas semanas que hemos estado trabajando. Y en medio de ese plan, entonces el apóstol, o Dios a través del apóstol, nos llama a vivir o a andar, es una figura que él usa, de manera digna del llamamiento que hemos tenido. El llamamiento, recuerden, que tiene que ver con el Evangelio. Entonces él dice que tenemos que andar o vivir acorde con el Evangelio que hemos recibido en esta nueva realidad que Dios ha construido para cada uno de nosotros. En resumen, podríamos decir que es un ideal hermoso, es un ideal deseable, no es tan difícil de alcanzar, ya que toda la obra más grande y que nosotros no pudiésemos hacer la efectúa Jesús. Pero ahora, al final de esta carta, el apóstol Pablo, yo diría, nos convoca a colocar los pies en la tierra, ¿verdad? Nos llama a mirar la realidad, la dura realidad en la cual también nosotros vivimos. Nos recuerda que hay oposición a este plan que Dios tiene, que hay una batalla espiritual invisible que se está desarrollando. Nos presenta al diablo y las huestes espirituales que están bajo su mandato, y nos dice que contra estos poderes los creyentes en todas partes del mundo enfrentamos una lucha sin cuartel, una lucha sin treguas. Él resume, por decirlo de una forma sencilla también, las características de estas huestes espirituales, y nos dice en este pasaje que vamos a revisar que estas huestes son poderosas, son malignas y son astutas. Si pudiésemos buscar tres adjetivos que califican a estas huestes, estarían estas tres: son poderosas, son malignas y son astutas. Entonces, como siempre, quiero que nos acerquemos en esta mañana a la palabra del Señor con algunas preguntas, ¿verdad? Y ver cómo también Dios nos responde esas preguntas para poder aplicarlas en nuestra vida. La primera pregunta es si existe la realidad inmaterial, ¿verdad? Si existe la realidad espiritual. Hay personas en el mundo en el cual vivimos hoy día que creen que esto es fantasía, que creen que esto no es realidad. Entonces una buena pregunta es esta: ¿existe la realidad inmaterial? Segunda pregunta es: ¿cuán poderoso es el mal? ¿Cuánto poder tiene? ¿Verdad? ¿Cuán poderoso es el mal? Tercera pregunta: ¿quién tiene el poder?
y a qué somos vulnerables. ¿Quién tiene el poder finalmente? ¿Ya? ¿Y a qué cosas o frente a qué situaciones somos vulnerables? La tercera pregunta es, ¿qué relevancia tiene en esta lucha la forma en que vivimos? Creo que esa es una pregunta muy importante. ¿Qué relevancia tiene, qué resultado a lo mejor tiene en esta lucha la forma en que vivimos? Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta mañana a la luz de este pasaje tiene que ver con la lucha, ¿verdad? El apóstol Pablo da por sentado la existencia del mal. Entonces, esa primera pregunta es, si existe la realidad inmaterial, el apóstol Pablo da por sentado que la realidad o la existencia del mal existe, ¿ya? Y que hay poderes, y que hay poderes espirituales que están comandados por el diablo, ¿ah? No explica su origen el apóstol acá en este pasaje o en esta carta que él escribe, no explica su origen, ni da tampoco muchos detalles, ¿ya? Sino que en forma general señala, lo que ya dije hace un ratito atrás, que estas fuerzas malignas son poderosas, son malignas y son astutas, ¿ya? Él también dice de que estas fuerzas espirituales usan artimañas, ¿verdad? Es una de las formas en que se ha traducido esta manera de actuar de las fuerzas del mal. Dice que nos habla de las artimañas del diablo, es decir, nos habla de esa habilidad malintencionada, porque una artimaña es eso, es una habilidad malintencionada que el diablo tiene. Utiliza también, dicen algunos comentaristas, que el diablo utiliza argucias, ¿verdad? Las argucias tienen que ver con cómo una persona presenta de manera muy hábil algo que finalmente es falso y trata de presentarlo como una verdad. Entonces, esas son características muy importantes que el apóstol Pablo acá nos señala respecto del diablo, respecto de Satanás, ¿verdad? Enseña que el mal se presenta como algo atractivo, por lo cual esas figuras que de repente aparecen por ahí, ¿verdad? El diablo con cachos rojos, con un tridente y con una máscara fea, para nada tienen que ver con la descripción que hace la Biblia respecto de Satanás. El mal se presenta siempre como algo atractivo, como algo deseable, como algo, entre comillas, incluso legítimo. Es una trampa perfecta, está muy bien camuflada, y el mismo Pablo en 2 Corintios 11:14 dijo una vez que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva uno podría decir de que Satanás, el diablo y las huestes espirituales de maldad son bastante peligrosas, ¿verdad? Porque se camuflan de tal manera y se presentan de tal forma, con tales argumentos, que finalmente nos pueden llevar o nos quieren llevar a que caigamos en una trampa. El mal, amados hermanos, siempre es una trampa, siempre es una violación de los límites establecidos por Dios. Tiene sus raíces el mal en el centro de nuestro ser, ¿ya? El mal es egocéntrico, nos utiliza a nosotros mismos para provocar finalmente nuestra destrucción, y es por eso de que siempre el mal aparece, entre comillas, como algo bueno. Ahí está la trampa, ¿verdad? Ahí está la trampa. Aparece siempre como algo bueno, como algo atractivo, como algo que nos va a beneficiar. El mal nunca nos pregunta, cuando nos impulsa a cometer alguna cosa errónea, nunca nos pregunta cómo se irá a sentir Dios frente a esta situación, o cómo se irán a sentir las otras personas frente a este accionar que yo pueda tomar. Más bien nos hace mirar nuestro bienestar, nos hace mirar nuestro placer, y desde allí el diablo nos tienta. Yo puse ahí que el diablo es como Siri, ¿verdad? O es como el Facebook. Siri es una inteligencia artificial de Apple. Todas las personas que tienen computadores Apple o que tienen teléfonos Apple, por ejemplo, tienen una aplicación que se llama Siri.
Yo me reía en el verano pasado porque nuestro nieto de Punta Arenas vino para estar con nosotros y a veces yo iba en el auto y quería hablar con mi esposa. Entonces yo tenía funcionando esta aplicación y le decía, oye Siri, y quiero hablar con Ruby, por ejemplo, ¿verdad? Y resulta de que inmediatamente esta aplicación comenzaba a funcionar y a dar respuesta y él quedaba muy asustado porque no veía a nadie funcionando justamente en el auto. De hecho, yo acabo de decir esto y la aplicación está funcionando aquí en mi computador. Bueno, el Facebook hace lo mismo, ¿verdad? El Facebook es una aplicación que está muy masificada y a veces nosotros conversamos sobre algunas cosas, ¿verdad? Hablamos en el hogar respecto a algunas cuestiones que nos gustaría ver, que nos gustaría comprar y, y de una forma inexplicable tú abres el Facebook en un par de minutos más y te aparecen justamente ofrecimientos para las cosas que tú estuviste conversando con alguna persona en particular. Y uno dice, qué extraño, qué raro, ¿verdad? ¿Cómo entonces estas aplicaciones de alguna manera conocen nuestros deseos y nos ofrecen respuestas comerciales frente a estos deseos que nosotros tenemos? Bueno, a mí me da la impresión que una forma de poder graficarlo hoy día para nosotros en una realidad como la que les acabo de comentar, así funcionan también las huestes espirituales de maldad. Conocen nuestros deseos. Ojo, no estoy diciendo de que ellos son omniscientes, no conocen todo lo que pensamos, ¿verdad? Pero sí conocen nuestros deseos que verbalizamos, sí conocen nuestros deseos de cosas que nosotros observamos, ¿verdad? Entonces, frente a aquello vienen ofrecimientos que tratan de atender a aquellos deseos pecaminosos, nos dan salidas que nos agradan. Obviamente siempre esas salidas van a ser lejos de la voluntad de Dios, pero nos ofrecen aquellas cosas, ¿verdad?, que nosotros andamos buscando y necesitando en nuestros deseos, y es por eso que allí está el gran peligro de estas huestes de maldad, porque atienden lo que nosotros necesitamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos resistir a estos enemigos? ¿Verdad? ¿De qué manera resistimos a estos enemigos? Porque la lucha está establecida. El apóstol la describe, ¿verdad? No hay manera de eludirla. Es una cuestión que todos los creyentes en todas partes del mundo tenemos que enfrentar. Entonces, lo primero que el apóstol hace y nos anima es a que nos fortalezcamos. Fíjate que parte diciendo eso. Por último, en esta traducción de la NBI, dice por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Ya? Tengo ahí tres traducciones de Biblias distintas. La Biblia de las Américas, muy parecida a la Reina Valera, dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y hay otra traducción que dice solo me resta desear que se mantengan fuertes. Y aquí esta última frase me pareció muy interesante porque dice apoyados en el poder irresistible del Señor. ¿Ya? En el poder irresistible del Señor. En toda la carta, el apóstol Pablo nos ha estado hablando constantemente acerca del poder de Dios. Nos ha estado hablando acerca del poder que está en la vida de Cristo. Y nos ha estado hablando de la relevancia que tiene que nosotros estemos en Cristo. Él usa esta frase constantemente. Yo en mi Biblia, cuando comencé a trabajar este tema de Efesios, fui marcando con un color diferente cuántas veces aparece, por ejemplo, en el capítulo número 1, el estar en Cristo. Y es impresionante la cantidad de veces que el apóstol dice, en Cristo tenemos tal cosa, en Cristo, ¿verdad?, se ha sucedido lo siguiente. Entonces, el estar en Cristo es una cuestión muy potente, de mucha relevancia. Por ejemplo, en el 1.19 de Efesios, Pablo ora. Y él ora por los hermanos de la iglesia de Éfeso para que Dios, dice él, nos ilumine los ojos del corazón y veamos cuán incomparable, escuche esto, la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es decir, Pablo ha estado hablando del poder de Dios, ¿verdad? Ha estado
hablando de este gran poder de Dios. Por eso que al final dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. En el 1:20 al 22, Pablo describe este poder de Cristo. Y dice que este poder de Cristo es la fuerza que Dios ejerció al resucitar a Cristo. ¿Ya? Allí está graficado. El gran poder de Dios está graficado en la resurrección de Jesús. Por eso que nosotros los cristianos decimos que la gran diferencia nuestra con otras religiones es que nuestro Salvador, ¿verdad?, es un ser resucitado. Nadie más puede presentar a un líder que haya resucitado, solo el cristianismo. Y ahí está graficada la fuerza potente de Dios cuando resucitó a Cristo. Dice también que esta fuerza es la fuerza que lo sentó a su derecha, en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y eso es muy importante a la luz de Efesios capítulo 6, ¿verdad? Jesús está sentado en las regiones celestiales por encima de todo gobierno, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio, de cualquier otro nombre potente que se levante en este mundo y también en el venidero, en este mundo material y también en el mundo espiritual. Jesús está, el poder de Cristo está por sobre aquellas cosas. Y termina diciendo este pasaje que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. Por eso fortalezcanse, ¿verdad? En el gran poder del Señor tiene relación con lo que el apóstol ha venido ya desarrollando, reitero, en los pasajes anteriores. El poder irresistible de Dios entonces puede defendernos de las fuerzas del mal y la astucia del diablo. El poder de Dios puede defendernos y puede entonces estar con nosotros a favor nuestro en medio de estas cosas. El enemigo que enfrentamos es un enemigo poderoso, pero el poder de Dios es más grande. El poder de Dios es irresistible, es decir, no hay nadie ni nada que se pueda resistir al poder de Dios que está en Jesucristo. Por lo cual, amados hermanos y hermanas, recordemos esta idea. Nosotros luchamos contra enemigos que ya están vencidos. No te olvides nunca de eso. No nos olvidemos más bien nunca de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos una lucha espiritual, sí. Luchamos contra poderes espirituales y huestes de maldad, por supuesto que sí. Pero esas huestes y esos poderes están sujetos bajo la autoridad de Cristo. Están vencidos bajo el poder de Jesucristo, ¿ya? Por eso que es tan importante este tema de estar unidos al Señor. Estar en unión con Cristo es extraordinario, provee absoluta seguridad. En el capítulo 2, versículo número 6 de Efesios, el apóstol nos dijo, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto para mí es una cuestión extraordinaria, ¿verdad? No solamente está hablando de que Cristo tiene poder, no solamente está hablando de que Dios resucitó a Jesucristo y que lo sentó a su diestra, sino que la palabra dice que nosotros, al estar en Cristo, al estar unidos a Cristo, nos resucitó, ¿verdad? Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, es decir, también nosotros, aunque caminamos por la calle, aunque nuestros pies se posan en la tierra, ¿verdad?, estamos sentados en las regiones celestiales con Jesucristo. Es decir, lo que el apóstol nos está diciendo es que esa experiencia extraordinaria del poder de Dios sobre todas las cosas es algo de lo cual también nosotros disfrutamos. Es una bendición añadida para nosotros que tenemos la capacidad de poder vencer y de colocarnos, ¿verdad?, sobre cualquier otro poder que exista, porque Cristo nos ha sentado en su misma posición. En consecuencia, entonces reitero, luchamos contra poderes que están sujetos, que están vencidos, que están subyugados al gran poder de Dios. Y ese poder de Dios está a favor de nosotros, está del lado nuestro. Y tenemos entonces que vivir bajo esa idea de fortalecernos en el Señor.
Y luego entonces el apóstol habla o nos lleva a esta idea de colocarnos la armadura. Y tengo ahí una gráfica de un soldado romano, porque lo más seguro es que el apóstol Pablo, cuando habló de esto, ¿verdad? Y trató de hacer una comparación, tenía en su mente a este soldado romano. Y él dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pónganse toda la armadura de Dios. Está el poder de Dios a favor nuestro, ¿ya? Pero él dice ahora: pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo enseñó un poco antes, en el capítulo 4, versículo 24, respecto de un nuevo ropaje, de una nueva vestimenta. Él dice que tenemos que sacarnos la ropa antigua, tenemos que hacer una transformación en nuestra mente, y luego en el versículo 24 dice: pónganse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Lo más seguro es que cuando Pablo está diciendo acá que ahora nos pongamos toda la armadura de Dios, él está hablando justamente también de esto mismo, ¿verdad? De vestirnos con la nueva vestidura que está creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Esa nueva naturaleza entonces es la misma armadura de Dios. ¿Y por qué decimos que es la armadura de Dios? Porque, por ejemplo, vamos a mirar que en esta nueva naturaleza o en esta armadura que el apóstol nos llama a que nos coloquemos, se habla de verdad, de justicia y de salvación, que son cuestiones que caracterizan a Dios, ¿verdad? El ser humano no es verdadero, no es justo, no puede alcanzar la salvación, entonces son herramientas o armas que vienen de Dios. Se nos llama a ponernos la armadura de Dios, porque hay una lucha contra fuerzas espirituales, ¿ya? El versículo 12 y 13 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, o no es contra sangre y carne, como dice la Reina Valera, ¿verdad? No es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, ¿verdad? A consecuencia de aquello, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, porque va a llegar el día en que vamos a tener que enfrentarnos con eso, ¿verdad? Puedan resistir hasta el fin con firmeza. Es lo que dicen los versículos 12 y 13. Y entonces parte hablando el apóstol de que una de las cosas que tenemos que colocarnos es el cinturón de la verdad, ¿ya? El cinturón de la verdad. El cinturón, de la verdad tiene una doble connotación. Tiene que ver con que seamos fortalecidos por la verdad de Dios. Cuando miramos el capítulo 1, versículo número 13 de Efesios, el apóstol dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, y dice: el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. Cuando creyeron la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el evangelio. Entonces, cuando nos convoca a que nos coloquemos el cinturón de la verdad, tiene que ver con colocarnos el cinturón del evangelio, afirmarnos en el evangelio, afirmarnos, ¿verdad?, en esta verdad de Dios que tiene que ver con que hemos sido rescatados del pecado y tenemos vida eterna. Pero no solamente tenemos que afirmarnos en la verdad del evangelio, sino que también tenemos que tomar la decisión de vivir en esa verdad. Por eso que el capítulo 4, versículo número 15, que también nosotros ya hemos pasado por ahí, ¿verdad? El apóstol dice: más bien, al vivir la verdad con amor, al vivir la verdad, ¿ya? No es solamente creer en el evangelio, sino que es vivir el evangelio, vivir la verdad en amor. Y en el 4.25, que está un poquito más adelante, dice: por lo tanto, dejando la mentira, mire qué práctico, qué claro es esto, ¿verdad? Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Entonces, colocarnos el cinturón de la verdad no es una cuestión teórica, ¿verdad? Nos afirmamos en el evangelio, en la verdad del evangelio, pero ahora practico la verdad.
practico la verdad en amor, ¿verdad? Ya no me transformo en una persona que constantemente necesita usar mentiras para relacionarme con la gente, sino que uso la verdad, el cinturón de la verdad, y el cinturón afirma toda mi vestimenta, ¿verdad? No se me va a caer la ropa, vamos a quedar en vergüenza, sino que estamos afirmados en la verdad. Luego utiliza la figura de la coraza de justicia. La coraza de justicia está basado en la justificación efectuada por Jesucristo hacia nosotros, y de alguna forma también nos llama a que reflejemos el carácter justo de Dios. Igual que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia tiene esta doble idea, ¿verdad? Esta doble idea de entender que hemos sido justificados por el Señor, y eso nos da una coraza de que aunque el enemigo quiera hacernos creer que por pecados antiguos seguimos siendo condenados, no, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Eso nos lleva a que nosotros tenemos que reflejar un carácter justo. Tenemos que actuar como hombres y mujeres que practicamos la justicia en medio de este tiempo. Si practicamos la justicia, entonces vamos a andar con esa coraza, ¿ya? Nada va a poder afectarnos, porque estamos afirmados en la justificación que Dios ha hecho para con nosotros, pero al mismo tiempo actuamos como hombres y mujeres aplicando la justicia en este tiempo. Luego el apóstol habla acerca de calzados los pies con el Evangelio, ¿ya? Con el Evangelio de la paz. Algunos dicen que esto tiene su figura o su adaptación de Isaías 52:7, que también trabaja este mismo tema, y tiene que ver con la disposición a vivir el Evangelio en todas las esferas de la vida, ¿ya? No solamente se trata de que evangelicemos verbalmente, que le compartamos el Evangelio de manera verbal a una persona, sino que el Evangelio hay que vivirlo, ¿verdad? Con mi lenguaje, con mis acciones, con mi comportamiento, con mis gestos, como lo hemos dicho más de alguna oportunidad, yo reflejo el Evangelio. Entonces cuando camino por la vida, y está allí el calzado en los pies, ¿verdad? Cuando me muevo en diferentes lugares, entonces allí yo reflejo el Evangelio. Hace un par de días estaba recordando una antiquísima canción que cantábamos nosotros cuando éramos niños en la iglesia, y una parte de esa canción decía: cuidaditos los piecitos donde van, ¿verdad? Cuidadito los piecitos donde van, porque hay un Dios de amor que mirando está. Nosotros para movernos a diferentes lugares usamos nuestros pies, usamos nuestro calzado. Cuando nos movemos, cuando actuamos, cuando accionamos, ¿verdad? Allí debe estar reflejado el Evangelio, por lo cual hay que, al ponerse toda la armadura, el apóstol nos está animando a que nos pongamos el Evangelio de la paz en nuestro calzado. Luego habla acerca del escudo de la fe. Pablo sin duda tenía en mente un escudo que los soldados romanos usaban. Había un escudo un poquito más pequeño, pero está hablando de este escudo grande, que algunos dicen que medía 1,20 m de altura por 1 metro de ancho. Era un escudo de madera, estaba forrado en piel, y se dice que siempre los soldados romanos usaban este escudo empapado en agua, ¿ya? Y lo utilizaban empapado en agua para detener los dardos de fuego con las personas contra las cuales ellos luchaban. Algunos dardos de fuego que el diablo puede usar en contra nuestra pueden ser acusaciones maliciosas o falsa culpa, puede utilizar dudas, puede utilizar desobediencia, puede utilizar rebelión, lujuria, malicia, miedo. ¿Qué hago frente a aquello? ¿Verdad? ¿Qué hago frente a aquello? Eso vendrá. A todos nos ha pasado que en nuestra mente comienzan a entrar ese tipo de pensamientos. ¿Qué hago frente a aquello? Bueno, lo que tenemos que hacer es usar el escudo de la fe, ¿verdad? Para defendernos de ese ataque del enemigo, para apagar aquellos dardos de fuego del enemigo. Utilizar el escudo de la fe significa utilizar la verdad de Dios, ¿ya?
Para Pablo esto era de importancia tremenda, porque la fe nos protege. La fe nos protege. Pero no se refiere, cuando habla del escudo de la fe, no se refiere solamente a la capacidad de creer, sino a la fidelidad de Dios, en el sentido de que Dios tiene poder y Dios es fiel para proveerme lo que necesito, para alcanzar lo que necesito, sin tener que cruzar fronteras, sin tener que saltar el cerco, sin tener que correr las fronteras e ir hacia caminos que ante Dios no son gratos, ¿verdad? Que son desagradables. Entonces, más bien, este tema del escudo de la fe tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra relación con Dios. Yo tengo la impresión que en la medida en que más nos relacionamos con Dios, que más conocemos a Dios de manera experiencial, ¿verdad? Yo creo que desde esa misma perspectiva estamos más fuertes para a poder defendernos de los ataques del enemigo. Y finalmente, el apóstol Pablo, o casi finalmente, nos queda uno más, nos habla del casco de la salvación. Nos habla del poder de la salvación en Cristo y nos dice que este poder de la salvación en Cristo es nuestra única defensa contra el enemigo de nuestras almas. La salvación como regalo de Dios nos permite mantener la cabeza en alto, ¿verdad? Vuelvo a decir, el diablo y las huestes espirituales de maldad pueden venir para colocar en duda en nuestra mente nuestra salvación. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla de que Dios nos regaló esa salvación, que no es algo que yo tengo que conquistar, que no es algo que yo tengo que estar luchando por alcanzarla cada día, no es algo que está en peligro, sino que es algo que Dios me ha provisto por gracia, ¿verdad? Y aunque hubiésemos sido, como Pablo dice en algún momento, que él fue uno de los más miserables perseguidores de la iglesia, sin embargo Dios lo cambió, Dios lo transformó. Entonces no tenemos que avergonzarnos porque Cristo nos ha perdonado, y eso tiene que ver con colocarnos entonces el casco de la salvación. Y finalmente, ahora sí, nos habla de colocarnos también la espada del Espíritu, que acá en este caso el apóstol dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿verdad? A diferencia de todas las otras cosas, aquí explícitamente dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu le otorga poder a esa espada. El Espíritu Santo le otorga un poder extraordinario a la palabra de Dios. Por lo cual, cada vez que nosotros usamos la palabra, amado hermano y hermana, ¿verdad?, estamos ejerciendo el poder del Espíritu de Dios. Esta palabra de Dios que está imbuida por el Espíritu, sirve para quebrar argumentos, sirve para punzar conciencias, sirve para derribar las fuerzas espirituales del enemigo, ¿ya? Con la palabra de Dios, Jesucristo lo graficó, se defendió de la tentación de Satanás, ¿verdad? En las 3 oportunidades que el diablo vino a tentarlo, Jesús usó la espada del Espíritu. Y frente a la espada del Espíritu, a la verdad de Dios, Satanás no puede hacer nada. Entonces nosotros también tenemos que aprender a defendernos con la palabra de Dios y nunca debemos avergonzarnos de usar la palabra del Señor. Ahora, si usted se da cuenta, no sé si logro irlo percibiendo, pero cada una de las partes de la armadura del creyente con las cuales tenemos que enfrentar las artimañas del enemigo son eminentemente prácticas. Son eminentemente prácticas. Son cuestiones que nosotros tenemos que echar a andar en el día a día. Y a mí me da la impresión que esto tiene mucha concordancia con lo que el apóstol Pablo ya nos ha dicho en toda su carta. Él nos ha dicho que la forma en que vivimos, que la manera en que andemos en la vida, eso va a cerrar filas o va a abrir espacios a las fuerzas del mal, ¿ya? Por eso es que reiteradamente el apóstol Pablo nos ha venido alertando sobre aquello. Mira, aquí yo tengo a lo menos 5 veces en que el apóstol Pablo en la carta de Efesios nos ha llamado la atención respecto de cómo andar o cómo vivir. En el 4.1, por ejemplo, dice: anden o vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
anden o vivan de una manera digna del Evangelio. Porque acuérdense que llamamiento es Evangelio. En el 4:17 dice, ya no anden o no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Por la dureza del corazón, estos paganos tienen entenebrecido el entendimiento. Y él dice, ya no anden, ya no vivan como ellos. Capítulo 5, versículo 2 dice, imiten a Dios y anden en amor, como Cristo. ¿Se fijan? Vivan en amor, como Cristo. En el 5:8, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por lo cual vivan o anden como hijos de luz. Cuestiones que tienen que ver con la vida práctica. Y el 5:15, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan o no anden como necios. Entonces, en todos estos pasajes, en la carta previa a este párrafo que estamos revisando recién, el apóstol Pablo nos ha convocado a que vivamos o que andemos de manera práctica en la vida. Por lo cual, cuando el apóstol nos convoca a que nos pongamos toda la vestidura, ¿verdad? Toda la armadura de Dios que hemos revisado, tiene que ver con que vivamos en la verdad, con que practiquemos la verdad, con que seamos justos. Tiene que ver que cuando caminemos por la vida, evidenciemos el Evangelio de manera concreta. Tiene que ver con que usemos nuestra relación con Dios, fomentemos nuestra relación con Dios para que de aquella manera el escudo de la fe sea grande y podamos hacer frente al poder del enemigo. Tiene que ver con que la salvación que tenemos, ¿verdad?, ha sido un regalo y tenemos que vivir como hombres y mujeres que hemos sido perdonados. Y tenemos que también usar la verdad de la palabra de Dios sin avergonzarnos, practicar la verdad de la palabra de Dios. Todo aquello tiene que ver con cuestiones de la vida práctica. Entonces, ponernos la armadura, vuelvo a decir, no es una teoría, ¿verdad? No tiene que ver con que hagamos cosas, entre comillas, medias raras, sino que más bien tiene que ver con que vivamos el cristianismo de manera práctica como el apóstol lo ha venido planteando. Y finalmente, entonces, él dice, manténganse firmes. Este manténganse firmes o manténganse alertas del versículo 14, porque es lo que dice acá la palabra del Señor, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, y vienen varias otras cosas más que ya las revisamos, pero nos llama a mantenernos firmes. Este mantenerse firme a mí me recuerda lo que dijo Jesús. Jesús dijo, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Vigilen y oren. Marcos capítulo 4, versículo 38. Es muy parecido a esto que Pablo está diciendo. Manténganse firmes, ¿verdad? El diablo, amados hermanos, está al acecho, como un león hambriento. Y los falsos maestros también están allí atentos como leones feroces, buscando devorarnos en algún momento. Entonces, por eso que el apóstol Pablo ahora, si usted revisa junto conmigo en el versículo 18, hay algo muy interesante. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y fíjese cómo el apóstol Pablo utiliza 4 veces la palabra todos en este versículo. Orando en todo tiempo, y no orando algunas veces, como es lo que usamos nosotros, ¿verdad? Orando con toda oración y súplica en el Espíritu, y no orando con algunas oraciones. No tenemos tiempo en esta mañana, ¿verdad? Pero hay distintos tipos de oraciones. Hay oraciones donde uno suplica a Dios, se quiebra ante Dios, ¿verdad? Se desgarra frente a Dios, frente a situaciones que uno está viviendo o que otros hermanos están viviendo. Entonces no siempre es una oración típica, de la misma forma. No existe tampoco un formato de oración, pero lo que sí vemos es que el apóstol está convocándonos a que oremos con toda oración y con toda súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, no con alguna perseverancia, ¿verdad? Sino que con toda perseverancia. Y la perseverancia tiene que ver con una cuestión
constante, una cosa metódica, ¿verdad? Una cosa consistente, orar con toda perseverancia, y no con alguna perseverancia. Y fíjate que finalmente dice orar por todos los santos, orar por todas las personas, orar por todos los hermanos, ¿verdad? No solamente orar por algunos en el pueblo de Dios, o no solamente orar por las cosas que a nosotros nos afectan, sino que orar por los demás. Entonces, orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por todos los santos, es lo que el apóstol nos está pidiendo en este tema, en lo que tiene que ver con la idea de fortalecernos. Sin la oración somos débiles. Somos débiles para enfrentar el poder del mal, ¿verdad? Somos débiles para poder enfrentar el ataque maligno del enemigo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, el apóstol escribe: no se preocupen por nada. Sí, no se preocupen por nada. No tengo ese pasaje ahí, así que no voy a omitir la diapositiva para no distraerlos. Pero en Filipenses 4, del 6 al 7, el apóstol escribe: no se preocupen por nada. Oren por todo y la paz de Dios guardará sus corazones. ¿Ya? Ahí está. No se preocupen por nada. Oren por todo y la paz de Dios guardará sus corazones. Entonces, la oración es clave para que seamos fuertes y vigilantes. Entonces, cuando Pablo habla de orar en el Espíritu, está hablando de lo que hemos dicho recién, de orar en todo tiempo, de orar con toda oración y súplica, de orar con toda perseverancia, de orar por todos los santos, ¿ya? Frecuentemente nuestras oraciones son como un saludo. Saludamos al Señor en la mañana, cuando nos despertamos, saludamos al Señor a la hora de la comida, y saludamos al Señor en la noche. Entonces, mi pregunta es, o nuestra pregunta es, ¿esa es una oración con toda súplica? ¿Es una oración por todos los santos? ¿Es una oración con toda perseverancia? ¿Es una oración en todo tiempo? Y obviamente que usted quizás junto conmigo está respondiendo que no, ¿verdad? Es decir, estamos al debe en la oración. Estamos al debe, ¿verdad? La oración en el Espíritu es algo distinto. Es una oración que permea toda nuestra lucha espiritual. No es una oración mecánica, sino que es promovida y guiada por el propio Espíritu de Dios. Por eso entonces tenemos que cambiar nuestra forma de oración. Y cambiar nuestra forma de oración implica entrar en una dimensión distinta de oración. ¿Ah? Y vuelvo a decir, yo tengo la impresión que el manténganse firmes tiene que ver con esto. Si nosotros estamos conectados con Dios, si nosotros pasamos tiempo con el Señor, si nosotros, ¿verdad?, oramos en todo tiempo, con toda oración y súplica, con toda perseverancia por todos los santos, nos mantendremos firmes. Y esa armadura que Dios nos ha regalado, con la cual tenemos que caminar y movernos en la vida, va a tener efecto frente al ataque del enemigo. Y termino entonces con estos dos versículos que están en la palabra de Dios. El escritor de Santiago dice en el capítulo 4, versículo 7, así que sométanse a Dios. Hay una gran primera idea, ¿verdad? Sométanse a Dios. Respeten los designios de Dios. Acepten lo que Dios propone. Sométanse, yo diría en esta mañana incluso, al tremendo poder inigualable que Dios tiene. Pero después dice, resistan al diablo. Y esto es extraordinario, ¿verdad? Dice, y él huirá de ustedes. Es decir, si nos sometemos a Dios, si nos sujetamos a Dios, si caminamos conforme a Dios, entonces podremos resistir al diablo. Y mira lo que va a pasar. El diablo huirá de nosotros, ¿verdad? Muchas veces en algunos círculos del mundo evangélico hay una cuestión terrorífica frente al diablo, que el diablo es una cosa, pero que ojalá no se nos aparezca nunca, ¿verdad? Y hay grandes temores frente a Satanás. Amado hermano y hermana, el poder de Cristo es más grande que cualquier otro poder. Satanás tiene poder, pero Cristo es todopoderoso. Amén. Todo el poder de Dios cubre el poder de Satanás. Por lo cual, si lo resistimos, si no damos lugar a sus tentaciones,
¿verdad? Si nos enfocamos en someternos a Dios, Él simplemente lo único que podrá hacer es huir. Y luego el apóstol Pedro en la primera de sus cartas, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: practiquen el dominio propio. ¿Ya? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo, sino que nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Ya? Entonces el apóstol Pedro dice: practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Manténganse alertas. Estemos con las antenas funcionando, ¿verdad? Estemos atentos a lo que está pasando, pero practiquen el dominio propio. No demos rienda suelta, ¿verdad?, a nuestros deseos, sino que practiquemos el dominio propio y mantengámonos alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y termina diciendo el apóstol: resístanlo. Lo mismo que Santiago. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, ¿verdad? Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y ahí entonces está esta misma idea refrendada en Pedro, en Santiago, y que el apóstol Pablo también nos ha presentado aquí. Amado hermano y hermana, la batalla espiritual está allí, ¿ya? Es una lucha que tú y yo enfrentamos en todo momento, en cualquier circunstancia. No es algo que debe ser desconocido para nosotros. Tenemos que enfrentar esta lucha. Pero el apóstol dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor. El gran poder de Dios está de nuestro lado, ¿verdad? Somos más grandes que Superman, somos más grandes que el hombre araña, somos más grandes que cualquiera de ellos, ¿verdad? Tenemos un poder más grande. Yo, por eso decía que cuando revisamos Efesios, una de las cosas que uno redescubrió acá es el tremendo poder de Dios a favor de nosotros. Amén. ¿Verdad? Por eso que en algún instante yo recuerdo haber dicho, cuando trabajamos en este tema: ¿dónde la iglesia no puede entrar? ¿Dónde? No hay ningún lugar donde la iglesia no puede entrar. Y termino por esto. Hace años atrás, y parece que también lo dije en esa misma predicación, parece que así fue, el presidente mundial de la Alianza en aquel tiempo estuvo en Chile y él dijo que había visitado la India. La India está llena de templos, ¿verdad?, para diferentes tipos de dioses. Y algunos misioneros que estaban allí, porque este presidente de la Alianza quiso entrar a uno de sus templos para conocerlo, los misioneros que estaban allí le decían: no entres, porque allí hay poderes diabólicos, hay poderes demoníacos, ¿verdad? Allí están las huestes espirituales de maldad detrás de todos estos dioses. Y me acuerdo que Ari, que era el nombre del presidente mundial de la Alianza en aquel tiempo, él dijo: ¿y por qué no puedo entrar a ese lugar si todo el poder de Cristo está en mí? Todo el poder de Cristo está en mí, ¿verdad? No hay lugar donde nosotros no podamos entrar. Pero eso no significa de que nos metamos en todas partes, porque también tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que mantenernos alerta. Pero lo que quiero decir es que no le tengamos temor al poder del enemigo, porque el poder de Cristo que está en nosotros es más grande que cualquier otro poder. Usemos ese poder de Cristo, utilicemos ese poder de Cristo, ¿verdad? Pero vivamos también en la verdad de Dios. Por eso, como Cristian dijo en un momento hace un rato atrás cuando coordinaba, esta es una cosa como compartida, ¿verdad? Dios nos tiene todo su poder, nos ha dado toda la armadura, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que poner en práctica, hay cosas que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Mantengámonos firmes en oración, mantengámonos sujetos a la verdad de Dios, creamos y leamos su palabra para poder defendernos frente al ataque del enemigo. Pero no tengamos temor del enemigo, ¿verdad? Hay gente que anda viendo a Satanás en todas partes. Es posible que esté en muchas partes, es posible que las huestes espirituales estén en muchas partes, pero Dios está en todo lugar. Amén. Nuestro Dios, que está a favor de nosotros, está en todo lugar. Y donde tú vayas, donde tú camines, donde tú te muevas, todo el poder de Dios va contigo. Amén. Y ese poder de Dios
debe ayudarnos a ser prudentes, a ser cuidadosos, a vivir en santidad delante de Él. Y en la medida en que nosotros caminemos así la vida, entonces podremos tener victoria sobre este enemigo que Pablo describe o que Dios describe aquí en la palabra del Señor. Oremos, amados hermanos, en esta tarde y pidamos que este gran poder de Dios siga estando a nuestro favor, pero que también nosotros seamos sabios, seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿verdad? Para que este gran poder del Señor que está a favor nuestro pueda ejecutarse en cada momento de nuestra vida. Señor, gracias por tener en esta mañana esta oportunidad de mirar este pasaje de la Escritura. Gracias, Señor, porque tú dejaste esta carta sin duda pensando en nosotros, en este tiempo, en este siglo XXI, en esta época de pandemia, Señor, donde hay tantas cosas que estamos viviendo y donde las huestes espirituales de maldad han utilizado tantas necesidades y carencias que nosotros hemos tenido, hemos experimentado para empujarnos, para animarnos, Señor, a cruzar las barreras establecidas por ti para satisfacer nuestras necesidades. Y quizás hay muchos creyentes en el mundo entero, Señor, y quizás también entre nosotros acá en esta mañana, que hemos cruzado fronteras, que hemos traspasado las barreras por ti establecidas, que en búsqueda de satisfacer nuestras necesidades, Señor, el diablo ha venido para ofrecernos de manera fácil, de manera accesible, Señor, satisfacer aquello que puede ser muy legítimo incluso en nuestra humanidad. Te pedimos perdón en esta mañana cuando no hemos sido sabios, más bien a la luz de lo que tú nos dices, hemos sido necios, hemos perdido una batalla, hemos abierto un espacio, hemos dejado que Satanás, Señor, cruce las barreras que tú has establecido para instalarse dentro de nuestro corazón. Pero gracias porque tú has dejado tu gran poder a nuestro favor. Gracias porque tú has dejado una armadura, la armadura de Dios, invencible para hacer frente a los ataques del enemigo. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos vuelvas a ti. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos des constancia en buscarte. Quizás la armadura o la herramienta más importante de toda esta armadura, la herramienta más importante está en la dependencia tuya. Depender de ti en todo momento significa, Señor, no solamente esperar que tú harás algo, sino que estar contigo, pasar tiempo junto a ti. La oración debe ser, Señor amado, algo que se nos salga por los poros. Y es por eso que te pedimos que tú revitalices eso en nuestras vidas, Señor. Nos cuesta orar, lo decíamos hace un tiempo atrás. Señor, quizás entendemos que es lo más necesario, pero ¿cuánto nos cuesta ser constantes? Padre amado, en el nombre de Jesús, derriba el sueño, derriba, Señor, la desidia, derriba la flojera que se ha instalado en nosotros. Señor, derriba ese desorden que tenemos en las actividades del día que nos impide dejar un tiempo para estar contigo. Padre amado, que esta iglesia en la cual estamos, en esta ciudad en la cual vivimos, Señor, con tantas necesidades y dificultades que hay en ella, levántanos como iglesia poderosa en ti. Pero eso no será mágico, no será solamente por una frase, no será solamente porque lo deseamos en el corazón, sino que tiene que ver con actuar intencionadamente para ser soldados, Señor, que realmente experimentemos la victoria tuya en medio de la lucha que tendremos que vivir. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos a todos. Guarda nuestra debilidad, Señor. Guarda nuestra falta de constancia. Por eso que tú dijiste, velen y oren para que no entren en tentación. Señor, ayúdanos a estar siempre vigilantes, a estar siempre orando, Señor,
y que cuando la tentación venga, porque vendrá, seamos capaces de resistir al diablo en el nombre de Jesucristo, con la palabra de Dios, y Él huirá de nosotros porque el poder tuyo es más grande que cualquier otro poder. Te adoramos por eso, Señor, y nos sentimos realmente privilegiados de ser hijos tuyos, de estar en Cristo, de estar en los brazos del Todopoderoso. Por lo cual, incluso cualquier necesidad que estemos experimentando hoy día, y que frente a esa necesidad, Señor, ya Satanás nos está ofreciendo un sinnúmero de formas para salir de aquello, en el nombre de Jesús rechazamos aquello y nos sujetamos a lo que tú, Señor, harás por nosotros, porque tú peleas por nosotros y tú nos darás la victoria, Señor, en todo aquello que requerimos como hombres y mujeres, como familias en este tiempo en el cual estamos viviendo. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud y adoración. En el nombre de Jesús. Amén.